Hola Marlon, buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ya estamos en vivo. Dame un minuto, por favor, Muy mientras bien. vinculo al resto de los canales Bueno, y comenzamos. ¿De acuerdo? muy bien, claro. Quédate, por favor, con la cámara encendida y ya, por favor. Muy bien. Gracias. Me dices cómo van los tiempos también, ¿verdad? Me van poniendo ahí me van moderando. Media hora entendí la vez pasada. Si no te preocupes, va a hacer preguntas y respuestas, y una entrevista, una Ah, muy tertulia. bien, muy Vaya, bien. gracias. Gracias. Bueno.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Son las 18 horas con 59 minutos aquí por Guatemala, desde generamos este contenido. Pues en otras partes ya, ¿verdad? Los que nos siguen, sobre todo por la parte de Europa, especialmente en la parte del País Vasco, pues ya van bastante adelantados. Seguramente nos ven en diferido por allá. Pero para hoy tenemos una conversada que hemos titulado Democracia en Movimiento. Y vamos a grabar esta conversada con Marlon porque seguramente lo vamos a poner también en YouTube. ¿Por qué abordamos este tema? Uno, porque muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre lo que va ocurriendo y lo que vamos haciendo que ocurra en nuestros contextos, con diferentes motivos, ya sea para transformarlo o ya sea para digamos, darle contexto, consistencia, etcétera. Y por otro lado, muy pocas veces relacionamos democracia y movimiento y democracia. Por un lado, el concepto de democracia, al parecer, por más que sean, digamos, normas consensuadas, etcétera, para la toma de decisiones, que es así como normalmente se ha concertado la conceptualización, se establece como algo estático, como algo establecido. Pero por otro lado está el concepto del movimiento, la cuestión de transportarse de un lugar a otro, de la calle. Y entonces, cuando la democracia, pues, slash política, se va a la calle, entonces allí viene el conflicto, al parecer, en nuestro modo de entender, porque al parecer son dos conceptos pues que se contradicen en sí mismos, pero no necesariamente es así. De eso, pero también de los sujetos que están en las calles en estos momentos, pero también de sus horizontes, hablaremos con Marlon. Marlon ya está con nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla, solo quería que lo vieran ahí los que nos están siguiendo por Radio Victoria, por Avia La Soberana, por Minc Comunicaciones de Argentina, por Rondas Campesinas del Perú, que también nos siguen bastante por allá. Y otros canales, pues conocieran un poco a Mario y voy a dejar, a Marlon que se presente, por favor. Marlon, por favor, preséntate a la audiencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, bueno, mi nombre es Marlon, como ya lo decía, he estudiado filosofía, soy nacido en la capital de Guatemala, pero de padres del Quiché. Mi madre era de Santa Cruz del Quiché y mi padre de Zacualpa. Me he interesado últimamente el pensamiento latinoamericano y ese ha sido específicamente también en el pensamiento decolonial y en el pensamiento político. Eh, Eso, digamos, me ha conducido también a la reflexión sobre las condiciones, digámoslo así, de las democracias también en este país. Y por azares del destino, las vueltas, terminé estudiando a Villoro, ¿verdad? Y él hace una propuesta muy interesante que quizá eh, ha sido poco difundida, que él trata de hacer, digamos, en un texto, eh, él trata de decir pues de que hay un agotamiento de las democracias representativas. Y entonces él empieza a ver, digamos, también cómo funcionan las democracias comunitarias y para eso, digamos, también empieza a ver, digamos, algunos ejemplos, sobre todo, digamos, en el zapatismo, pero también, digamos, que se han implementado en algunas comunidades en Chiapas, ¿verdad? Entonces, por ahí he andado en mi pensar, ¿verdad? Excelente. Estamos entonces con Marlon Urizar, son las 7:04, iniciando el abordaje de democracias en movimiento y creo yo, él está planteando ya de entrada esta apertura hacia la diversidad, democracias en movimiento, puesto que amigas y amigos, regularmente hemos entendido la democracia y eso ha sido democracia representativa y por supuesto que existen otro tipo de democracias que ni siquiera están en las mismas constituciones políticas de las repúblicas, con algunas excepciones. Caso, por ejemplo, Bolivia incorpora hasta 4 tipos o 3 tipos de democracia, pero hay otros que van incorporando hasta 2, ¿no? Como puede ser la democracia participativa, etcétera.
Marlon, hablando directamente entonces de la cuestión, el país vive en vísperas incluso del 20 de octubre, ya más de 2 semanas de movilizaciones que han denominado paro indefinido, paro nacional indefinido, etcétera. Y en el fondo la demanda, más no en el fondo, sino lo que aparece, la demanda es el tema de respeto a la democracia. ¿De qué democracia están hablando especialmente los pueblos originarios o los 48 cantones, si acaso, y otros, ¿no? Si la democracia representativa formal patronal ha sido altamente, por decir un término bastante fuerte, letal para con los pueblos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, sí, qué democracia, ¿verdad? Una democracia que ha olvidado, digámoslo así, también incluir, digámoslo, sobre todo a los pueblos indígenas, ¿verdad? Una institucionalidad que ha sido solamente, ha sido garante solamente de los intereses de ciertas clases sociales, más bien urbanas, ladinas, eh, y eso pues, digamos, para mí fue un poco sorprendente, pero ahí es donde yo empiezo a pensar, digamos, bajo dos elementos. Demetrio Coctí, y eso lo escribí en una pequeña columna que redacté para este tema, había analizado en un texto del 2004 las diferencias entre ladinos e indígenas. Y uno podría esperarse, digamos, de esta diferenciación que él hacía, que él iba a decir nuevamente las diferenciaciones étnicas, las diferencias cosmogónicas o estas cosas, ¿verdad? Que a las que estamos, a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero el pensador Cachiquel, sorprendentemente, nos muestra un camino que quizás hasta ahora yo estoy entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Que es, digamos, que las identidades no se mueven bajo esos criterios necesariamente. Por supuesto que tienen que ver definitivamente pues con lo étnico, tienen que ver con el idioma, tienen que ver con, digamos, la historia, tienen que ver con todas estas cosas, ¿verdad? Con la cosmogonía, con las espiritualidades. Por supuesto que tiene que ver, ¿verdad? Pero sobre todo, tiene que ver con la política, específicamente en la organización política. Y entonces fíjense ustedes de que ahí hay una explicación muy interesante porque, digamos, nos libramos entonces de decir que existen diferencias, quizá no, digamos, que existen diferencias fenotípicas, que existen diferencias quizá de culturales, que a veces también son difíciles de definir, ¿verdad? Sobre todo, digamos, también en grupos que, solamente para mencionar dos casos, ¿verdad? Grupos que han tenido contactos con, digamos, por razones de trabajo, por razones, digamos, económicas, han tenido que moverse, digámoslo así, quizá del altiplano a la costa de Guatemala, o también cuando estos grupos entran, digámoslo así, en dinámicas de vidas más urbanas, ¿verdad? Entonces, ahí hay, digamos, una serie de elementos que nos sería muy difícil, digámoslo así, si solamente concebimos, digamos, la cuestión identitaria a partir, digamos, de elementos étnicos, a partir de elementos cosmogónicos o espirituales. Y en cambio aquí, digamos, eh, Demetrio Coctí habla de que las identidades están más bien relacionadas con la política, con la organización política. Y entonces ahí, digamos, bajo ese parámetro, él dice, bueno, ahí tenemos entonces, digamos, una diferencia, digámoslo así, entre los indígenas o una buena parte, digámoslo así, de los indígenas en sus comunidades se han organizado o se han mantenido organizados y eso les da, digamos, cierto carácter dentro, digamos, de la sociedad. Ahora bien, los ladinos, los mestizos,
esos no están organizados y entonces están listos y prestos para prestarse a veces para la corrupción, prestarse para quizá, digamos, también para el saqueo, digamos, no piensan, digámoslo así, en términos comunitarios, sino piensan más bien en términos utilitarios. Vamos a ver, yo entiendo que estoy haciendo una generalización muy grande porque no estoy diciendo que todos sean así, no. Pero sí es cierto, digámoslo así, que la administración que se ha generado, digamos, a partir de los ladinos, que se ha implementado también en todo el país, ha virado, digámoslo así, también desde hace muchas décadas hacia, digamos, un sistema corrupto que está sostenido sobre privilegios y que está sostenido también sobre el saqueo, digámoslo así, y las prebendas, ¿verdad? Entonces eso ha generado, pues, digamos, unas grandes diferencias, porque entonces las comunidades indígenas, es cierto, se han empobrecido, pero, digamos, pues, han mantenido, digamos, esta organización. En tanto, las comunidades ladinas, mestizas, no han logrado, digámoslo así, generar este tipo de organización. Quizá pensando de que solamente tenían que pensar en sus propias individualidades, ¿verdad? Entonces ahí cobra sentido, digamos, una diferencia de organización política. Y la democracia, entonces, en ese sentido, funcionaría entonces a partir de esos mismos criterios, ¿verdad? Pensaríamos entonces que dentro de las identidades indígenas estamos frente a un sistema que trata, de algún modo, de convertirse, digámoslo así, en una democracia directa o lo que podríamos llamar una democracia comunitaria, en donde la deliberación no es a partir, digamos, de representantes y, digamos, de una representación institucional, sino de que las comunidades se involucran, digámoslo así, en el devenir, digamos, en el devenir, digamos, de su grupo. Ahora bien, ¿qué pasó ahí para que, digamos, las democracias más directas de los pueblos indígenas y, digámoslo así, y la democracia representativa que había sido instaurada, digámoslo así, sobre un sistema ladino, funcionara, digámoslo ahí? Tendríamos que quizás recurrir también a una suerte, digámoslo así, de autonomías que han adquirido también los pueblos indígenas. Y estas autonomías no solamente son políticas, como ya lo mencioné, sino que también son autonomías económicas, autonomías alimentarias que de algún modo se han conseguido y que se han conseguido quizá por dos medios, ¿verdad? Ahorita quizás estoy solamente como poniendo las cosas más generales sobre la mesa. Considero que uno de los grandes medios fue el auge, digámoslo así, del comercio. Y el otro gran medio fue, digamos, también digamos, bueno, el comercio y luego las remesas, ¿verdad? Todo, digamos, el ingreso que se obtuvo, digamos, de las remesas. En tanto, digámoslo así, ellos mantenían de alguna manera una relación tensa con la democracia representativa. Porque, digamos, en la democracia representativa están los partidos políticos que se supone que son los mediadores y están, digamos, pues las elecciones, ¿verdad? Entonces, en este momento uno diría, bueno, pero entonces, eh, ¿qué conexión tiene, digámoslo así, la democracia comunitaria? Vamos a ponerle este nombre que le da Villoro, eh, la democracia comunitaria con la democracia representativa. Y ahí hay, digamos, también un ejercicio, digamos, de ciertas élites que, como les decía hace un momento, han conseguido, digamos, ciertas autonomías y también, digamos, pues, cierta participación política. Se han dado cuenta, pues, que definitivamente pueden tener, digamos, una incidencia desde esa organización comunitaria, de alguna manera entrar a mediar y y en este caso específico, a rescatar también la debilitada democracia representativa que, como decía hace un momento,
Demetrio Cochtí señala muy bien al decir pues de que es una democracia ladina que se ha fundado más bien, digamos, sobre el privilegio y en muchos casos, digámoslo así, sobre la corrupción. Muchas gracias, Marlon. Estamos conversando con Marlon cuando son las 19:14 sobre la democracia en movimiento, democracia en las calles, democracia representativa versus democracias comunitarias, como él está planteando en este momento. Y es que el país está requiriendo elementos de reflexión, elementos de, no sé si análisis de comprensión de esta realidad que está ocurriendo. Y claro, Marlon nos dice que hay que pensarnos digamos, esta suerte de, no sé si llamarlo encuentro en este momento entre lo urbano y lo rural, entre lo mestizo y lo indígena, desde las categorías de la antropología política y no solo de la antropología cultural. Y entonces cuando ves, digamos, la dimensión política, la conciencia, por decir de alguna manera, la conciencia política, te das cuenta entonces que los indígenas, en este caso el sector que nuclea las movilizaciones, están subalternizados, ¿no? Pero también los otros están subalternizados. Pero la diferencia es que estos están organizados. Eso es lo que nos dice él. Y aquí viene entonces, vamos a pasarnos incluso, Marlon, algunas cuestiones que te había planteado como preguntas en el interín o por el mensaje interno. Si esto fuese así, entonces, por qué el planteamiento, por lo menos aparentemente, ¿no? Dentro de lo que aparece, digamos, en las vallas, ¿no? En los carteles, esto de renuncia o de la recuperación de la democracia, etcétera, o la defensa, ¿por qué el horizonte no es justamente para la democracia plural, para que efectivamente se hagan transformaciones estructurales, no solamente en el sistema, digamos, político, sino también en el resto, pero hablemos del sistema político, que la democracia no sea única y exclusivamente esa democracia letal, ¿no? Esta de la democracia representativa, slash corrupción, ¿no? Sino que efectivamente sea otros tipos de democracia plurales. ¿Por qué no se plantea ello por un lado? Y por otro lado, tal vez esta pregunta es más digamos, si acaso lo has reflexionado, ¿no? ¿Cómo es que se da ese paso, ¿no? De esta conciencia política del subalterno indígena ahora organizado y los 2 siglos de república donde prácticamente eso estaba, no sé si llamarlo ausente o invisible, porque regularmente, incluso cuando se habla de autonomías, ¿no? No es posible defender, por ejemplo, un bosque, como en el caso de 48 cantones, cuando el propietario del bosque es el Estado a través del CONAP, y cuando CONAP dice que este bosque se tala, se tiene que talar, ¿no? Porque al fin y al cabo los indígenas en los hechos siguen siendo inquilinos en su propia casa, ¿no? ¿Y por qué no entonces plantearnos, digamos, esta cuestión de transformaciones estructurales? Sí, bueno, es una pregunta muy compleja de responder. Yo no sé si estoy preparado para responderla, pero bueno, voy a tratar. En la decolonialidad se ha pensado también, digamos, en estos términos, ¿verdad? Es abrazar la institucionalidad que representaría, digamos, de las instituciones modernas que están basadas, digamos, sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, eh, representaría de alguna manera eh, colonizarnos nuevamente, ¿verdad? Eh, pero tenemos una serie de evidencias que a veces los subalternos o a veces los colonizados han abrazado estos términos y bajo esos mismos términos se plantean, digámoslo así, frente a sus dominantes. Y el gran ejemplo, ahorita el que tengo más fresco es, digamos, el de la independencia haitiana. Los esclavos abrazan los ideales, digámoslo así, digamos, de la Revolución Francesa en contra de, digamos, de sus verdugos, en contra de las personas que los estaban, del país que los estaba esclavizando.
Y ahí a partir de eso, entonces toman, digámoslo así, un impulso que diría el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, realiza un mestizaje, digámoslo así, entre él le va a poner el nombre de Malintzin, pero voy a explicar primero el término, digamos, del mestizaje. Realizan un mestizaje en los términos de que reconstruyen los elementos, digámoslo así, que se habían dado en esta institucionalidad que generaba, digamos, la Revolución Francesa y lo retoman, lo restituyen, digámoslo así, para las formas de vida que ellos, digamos, tenían también. Decir, de alguna manera, hay, digamos, un tomar estas cosas también para, digamos, para reconstruir, digámoslo así. Bolívar Echeverría va un poco más allá, porque él dice que él no dice solamente que las personas, digámoslo así, en este sentido, que han sido colonizadas con esto, digamos, con esta historia que nosotros tenemos, em, han sido, digamos, pues personas que se han enfrentado, dice él, va un poco más allá cuando dice se enfrentan a un sistema de vida que ellos han tenido, que por supuesto ha sido, digamos, el que los ha sostenido, pero que también les ha mantenido en exclusión y en pobreza, ¿verdad? Entonces, ese sistema, digámoslo así, que si lo lográramos reconstruir, es, digamos, una posibilidad de reconstrucción al abrazar, digamos, estos valores. Y estoy tratando de pensar, digamos, en cómo la democracia representativa podría ser funcional para realmente que se cumpla, digamos, los grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad para todos. Y ahí quizá empieza, digamos, este juego, ¿verdad? Bolívar Echeverría va a trabajar esto también por medio de generar, digamos, puentes. O sea, no es tanto que una democracia se traduzca a la otra o que una se aliene con la otra, sino más bien, digamos, es una viene como en rescate, digámoslo así, de la otra. En este caso, la democracia comunitaria, pienso, la democracia comunitaria de los 48 cantones y que también está, digamos, en las comunidades, en las autoridades ancestrales, tienen, digamos, pues, como la posibilidad de reconstruirla. A ver, y entonces ahí surgen una serie de parlamentos también que pensaría yo que sería interesante también de recopilar. Algunos dicen que las medidas que se deben de tomar es solamente, digamos, esperar las renuncias digamos, de los funcionarios implicados, que evidentemente están tratando, digámoslo así, de tumbar el sistema electoral. Eh, Ahora bien, hay otros grupos que ya sobre todo lo he escuchado en los grupos del Parlamento Xinca, que ellos ya empezaron a hablar, digámoslo así, de la posibilidad de qué vamos a hacer después. O sea, bueno, ahorita no es que hemos conseguido, no hemos conseguido las renuncias, ¿verdad? Eh, pero sí se han dado pasos, creo yo, se han dado pasos y yo creo que uno de los grandes avances es de que sí, efectivamente, o al menos en lo que sabemos, estos funcionarios corruptos se han detenido, digámoslo así, en estos actos de estar, digamos, saqueando el Tribunal Supremo Electoral, amedrentando al partido Semilla o al candidato, digamos, electo y a la vicepresidenta electa. em, digamos, a los diputados que están en el Congreso, que van a hacer, algunos siguen ahí en el Congreso, otros entran nuevos, ¿verdad? El movimiento Semilla. Yo siento que sí se ha detenido, se ha logró detener. Ahora bien, yo pienso que va a ser también un fruto de la misma, digamos,
organización que ya está, digamos, dada y que en estos momentos, fíjense que aquí hay un momento político también muy interesante, ¿verdad? Gustavo Berganza reportaba hoy en sus redes sociales de una reunión entre los 48 cantones y importantes empresarios de Guatemala en la Embajada de Estados Unidos. Al parecer, querían negociar que ellos presionaran también para que se exigieran las renuncias y al parecer en el relato este de Gustavo Berganza, no parece que ellos no accedieron, pero que sí, digamos, iban a mostrarse, digamos, de acuerdo en que se tenía que defender, digámoslo así, el sistema electoral en el que fue electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera. A ver, ¿qué es lo que uno ve ahí? Entonces uno diría, bueno, la observación que sacamos de ahí es de que entonces quiere decir, y aquí hay un elemento muy importante que tal vez es lo que va a hacer explicar esta grada que había establecido anteriormente entre la democracia comunitaria de los pueblos indígenas y la democracia representativa más bien de corte ladín, criollo ladina, ¿verdad? Ahí, digamos, fíjense que ahí lo que sucedió fue que estos dos actores se vieron cara a cara, con las mismas condiciones. Y entonces ahí funcionó, digámoslo así, las condiciones que se dan, digamos, dentro de la democracia. Y a partir de ese proceso, que también se vio de algún modo en el 2015, cuando los mercados se unen, cuando los sindicatos, cuando los mismos empresarios salen también, digamos, a exigir, digamos, la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, eh, hubo un momento, creo yo, en el que los movimientos urbanos, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, lograron tener una confluencia. Y quizá eso es lo que estamos buscando, porque en los procesos sociales, lo que vemos es de que esa confluencia produce que se puedan no solamente ver cara a cara, sino que puedan negociar. Entonces ya no están las disimetrías de ustedes son los indígenas y están por allá en sus tierras y allá miren ustedes qué hacen. Y aún así, pues ya mencionabas, digamos, pues por ejemplo, esta cuestión de que de todas maneras son sus tierras, pero no son de ellos, de todas maneras, pues, o sea, la tienen como prestadita y cuando quieren pueden llegar también a saquearlas. Pero digamos, pero ese momento de confluencia a mí me parece muy interesante porque sí puede generar frutos que puedan conducir a una reflexión social más amplia. Y ahí viene el otro punto. El otro punto es de que la organización digamos, de las clases medias bajas y las clases populares digamos, en la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango, como las ciudades, digamos, más representativas, empezaron a seguir también esta organización de los pueblos indígenas. Y eso es inédito en la historia. Eso no había sucedido, ¿verdad? Siempre eran, digamos, los empresarios, siempre eran la iglesia, siempre era, digamos, los gobernantes, los partidos políticos, las cortes, los que generaban, digamos, este tipo de procedimientos. Pero aquí hay algo nuevo que creo yo que debemos de ver, ¿verdad? Que quizá no, ahorita no se está dando, digamos, ese paso, pero que puede posibilitarlo y que puede, digamos, también poner cara a cara, y que ahí es donde me parece a mí que ahí funciona la institucionalidad de la democracia, porque la democracia está, digamos, fundada sobre la igualdad. Y digamos, al plantearse y la participación, por supuesto, pero digamos, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos generar un escenario en el que realmente se puedan empezar a generar este tipo de propuestas.
que ya tengan, digamos, pues como el peso social para empezarlo, digamos, a implementar, que tenga además el respaldo, ¿verdad? Porque ahorita lo que estamos viendo es que este tipo de democracia que combina, digámoslo así, por ponerlo como una metáfora, la democracia comunitaria sostiene en este momento a la democracia representativa que se ha enfermado de pero con un cáncer terrible de la corrupción. Y entonces la democracia comunitaria viene de algún modo y la organización ladina, urbana, se empezó a dar cuenta de eso y entonces se suma a ese punto. Y entonces funciona lo que Demetrio Coctí nos explicaba, pues que les decía hace un momento que él nos explicaba de que quizá estas cosas, las posibilidades de mestizaje, se podían dar entonces, no tanto en las cuestiones de las identidades étnicas, lingüísticas, espirituales, cosmogónicas, sino más bien se podía dar en este ámbito político. Entonces, mi propuesta sería que en estos momentos en los que, imagínense, ¿cómo era posible que los 48 cantones se iban a ver cara a cara con los grandes empresarios en la embajada norteamericana? Uno diría, pues es que eso es un problema porque entonces luego lo van a amañar o no. Sí puede ser, yo no soy ingenuo tampoco, pero es cierto que en ese momento de la confluencia es en donde se puede aprovechar, digamos, para ver cómo nos empezamos a pensar de otro modo, qué tipo de sociedad necesitamos construir, más incluyente, más justa, y que eso esté, digamos, también sobre la base y el respaldo no solamente de las autoridades ancestrales y de los pueblos indígenas y de los 48 cantones, sino que esté también sobre la organización urbana, pero no, ya sabemos que, digamos, aquí también hay una diferenciación de clase, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, cómo en Cayalá sacaron armas de grueso calibre, en salida al Salvador, les pasaron encima a los manifestantes, les echaban los carros, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y entonces ahí, pues ahí definitivamente, pues es quizá un trabajo un poco más lento, ¿verdad? Va a haber que revisar ahí luego privilegios y este tipo de cosas. Pero lo importante, creo yo, en este momento es la confluencia, que se pueden ver cara a cara, digamos, estos grupos, y entonces tienen que empezar a ceder, ¿verdad? Porque entonces es como un juego, digámoslo así, en el que tienen que empezar a reconocer eso. Eso no lo van a hacer solo así porque es bueno, o porque quieren o porque quieren ser democráticos. No, no lo van a hacer, ¿verdad? Ya lo hemos visto, las evidencias históricas que tenemos es que no lo van a hacer de su buena gana, de su buena voluntad, no lo van a hacer, sino que quizá tiene que llegar este momento, y ahorita pues como decía, disculpen que insista, pero creo que la organización, digamos, también urbana, mestiza, empezó a funcionar también en esta misma, se empezaron a orbitar, empezaron a modularse estos tipos de democracia. Fíjense, el ejemplo, y con esto termino para no, para no hablar tanto. El ejemplo, en la Betania, ¿cuáles eran la colonia, en la península Betania? ¿Cuáles son los grandes problemas que afrontan ahí? Falta de agua, eh, la salud, tienen también, digamos, problemas con la seguridad. Y entonces, digamos, las áreas están organizadas. Y en este momento, esa organización sale y orbita y se une con, digamos, la democracia comunitaria que en este momento puede sostener a la representativa que está muy enferma de corrupción. Muchas gracias, Marlon. Entonces nos plantea Marlon cuando son 7:34. Estamos transmitiendo esta conversada que hemos titulado Democracia en Movimiento, Democracia en las calles, y ahora hablamos de democracias, ¿verdad?
Y pues lo que nos dice Marlon entonces es el tema del primer logro hasta aquí, digamos, es la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Estos dos segmentos de la sociedad, no sociedad, porque en Guatemala la sociedad es lo que no hay, ¿no? Una suerte de archipiélago de pueblos, ¿no es cierto? De continentes que no se encuentran, que no se conocen entre sí. Y Pero hasta sí, castas, ¿verdad? y entonces, ese creo yo es importante ese dato, ¿no? La posibilidad de encontrarse y verse que están en la misma situación y luchar. Y ahí viene la cuestión entonces, y usted que está escuchando seguramente está pensando, yo que estoy en la zona capitalina Mixco, qué sé yo, estoy luchando en las calles porque también tengo aspiraciones, digamos, como clase y como territorio, ¿no? Aspiraciones determinadas que no necesariamente coinciden con las aspiraciones de los que están nucleando, etcétera. Y entonces hay varias cuestiones, que se puede estar en la misma lucha, pero con diferentes, claro, habrá siempre, por ejemplo, la clase media, que va a luchar clásica, digo, tradicional, que el Estado-nación, ¿no? Ese Estado-nación criollo, ¿no? Etnofágico, se reoxigene y funcione para que siga siendo, digamos, el mercado cautivo laboral de la clase media, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es o sea, la Estado-Nación funcionó y funcionará, por más que sea colonial, etcétera, sobre la ceniza de los pueblos, porque hay unos pueblos que están siendo saqueados, al igual que Europa o Estados Unidos tiene su estilo de vida, por más que serían desarrollados o socialdemócratas, pero sobre las cenizas de los pueblos del sur, saqueando sus bienes. Y entonces, lo que intentan hacer, ¿no? Es reoxigenar el Estado para que siga funcionando y que pues se garantice, digamos, esa concepción de la vida, ¿no? Que se ha establecido en las personas y en las clases. Pero claro, habrá en los pueblos indígenas que estarán seguramente luchando que este, última que te había planteado en cuanto a los sujetos, o sea, nos hemos abordado incluso ya la cuestión de horizontes, Marlon, y la batería dice que se va a acabar en el teléfono, bueno, no importa. Los de TikTok, por favor, aquí estamos conversando con Marlon Urizar, él es profesor de la Landívar, lo conocimos allí en una tertulia, un café que tomamos con Versfogel, ¿no? Y ojalá que podamos reunirnos otra vez, Marlon, gracias por aceptar esta tertulia. La cuestión es, mencionabas entonces actores allí, indicabas que Estados Unidos, en la embajada norteamericana, al igual que en el 2010, en 2015, ¿no? También actor importante en las movilizaciones, etcétera. Mencionabas los hermanos que nuclean esta lucha, 48 cantones, autoridades ancestrales, ¿no? Pero también están, digamos, al otro lado por lo de los chivos expiatorios, digámoslo así, ¿no? Este, la señora, ¿no? Y los dos señores, y cabeza de turco también podría ser, ¿no? Eh, que jamás va a permitir que los pueblos, ¿no? Busquen su bienestar, ¿no? ¿Será posible pensar que efectivamente va a salir algo nuevo de un espacio donde comanda Estados Unidos? Bueno, no importa Francia, no importa cualquiera, pero al imperio, ¿cómo lo ves? Bueno, es difícil, ¿verdad? Predecirlo, pero siento que puede ser un momento estratégico para empezar a gestar, digamos, ciertos elementos que se podrían ir, digamos, dando, ¿verdad? Aún, digamos, en una vía muy negativa para Estados Unidos, las migraciones se les han vuelto un problema. Entonces, aún bajo ese criterio, yo siento que ellos han cambiado un poco. No estoy diciendo que sean
como decía hace un momento, estas fuerzas se pueden ver cara a cara y entonces pueden negociar esos cambios, ¿verdad? Ese es mi punto. ¿A dónde va a ir a parar? No lo sé, ¿verdad? No lo sé, no. Si va a salir algo bueno de aquí, bueno, uno podría decir, bueno, del 2015, pues quizá no salió mayor cosa, pero sí salió en el sentido de que hubo digamos, un momento democrático en el que las personas sí se politizaron y se pusieron, digamos, a ver, pues de que habían otros grupos también. Eso ya también creo que es un avance. Y luego eso generó, uno podría decir, bueno, pues sí, pero el problema fue que luego vino primero Jimmy Morales y después Yamatei, ¿verdad? Pero también vino Semilla, ¿verdad? Entonces, o sea, sí tenemos ahí como estos grandes problemas, pero también vino este otro movimiento más, digamos, de corte urbano, que quizá no sea, digámoslo así, ellos mismos se definen, creo yo, como una socialdemocracia, que no sería, digámoslo así, pues un movimiento definitivamente que esté proponiendo, digamos, grandes cambios, pero yo sí siento que se pueden ir dando pasos, ¿verdad? Entonces, vamos como una procesión, creo yo siempre comparo Guatemala con una procesión, ¿verdad? ¿Cuántos pasos da la procesión para atrás y cuántos para adelante? Y ahí va lento, ¿verdad? Ahí va caminando, digamos esto. Dimos 2 pasos para atrás con Jimmy Morales y con Yamatei, pero dimos uno quizá adelante con Semilla, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que eso va a ser, digamos, porque todavía dimos 2 pasos para atrás y si damos uno para adelante, pues solamente avanzamos uno, ¿verdad? O sea, digamos, ahí no está, digamos, el camino. Ahora bien, yo pienso que es una posición estratégica, quizá también de los momentos, ¿verdad? También pensando estratégicamente que en este momento gobiernan los demócratas en Estados Unidos y pensando pues contraponiendo eso a que fueran los republicanos, ¿verdad? Un Trump gobernando en estas circunstancias en Guatemala ya tendríamos el sistema electoral disuelto, ¿verdad? Completamente. Entonces, yo pienso que tiene que haber una habilidad también en manejar esas circunstancias. Y quizá eso es lo que nos ha faltado, ¿verdad? Y ahí es donde quizá tendríamos que trabajar en el diálogo. Miren, hay una característica ahí también fundamental que nos señala este pensador colombiano, Santiago Castro Gómez, a quien yo pues sigo definitivamente en algunas cosas, no en todo, ¿verdad? Pero en algunas cosas. Y él tiene un texto que se llama Revoluciones sin sujeto, que sacó más o menos recientemente. Y dice, en la actualidad, pues, digamos, ya no existen, digámoslo así, estas grandes figuras que dirigen, digámoslo así, carismáticas, que dirigen, digámoslo así, a las revoluciones, sino que más bien es como todos nos sumamos con nuestra propia voluntad y nuestra propia razón y nuestra propia indignación, nos sumamos, digamos, a ese punto. Y entonces, esa característica habría que tomarla en cuenta también de estas sociedades más urbanizadas, digamos, que no, digamos, no tienen este tipo de organización que quizás sí tienen en las democracias comunitarias. Eh, pero ese es un elemento y que no creo tampoco que ellos lo tengan de manera general. También, digamos, en las urbes, en las ciudades, en las cabeceras departamentales, ya empezamos a ver este mismo modelo individual que se funciona, digamos, en las ciudades. ¿Verdad? En donde la organización es completamente distinta, ¿verdad? Donde se funciona más bien por lealtades, por amistades, digamos, por clanes familiares, ¿verdad? Y a veces hasta por castas, ¿verdad? Entonces, por apellidos o por este tipo de cosas, ¿verdad? Y por recursos. Entonces, yo sí pienso que esas 2 características son fundamentales, ¿verdad? Para este análisis que estamos tratando de llevar. No estoy diciendo que la embajada de la embajada de los Estados Unidos va a salir algo positivo para Guatemala, pero que sí podemos nosotros ser estratégicos en el momento político que estamos viviendo para aprovechar para que se piensen estas cosas. O sea, no es solamente el pedir las renuncias. Sí, por supuesto, necesitamos esas renuncias, pero también necesitamos pensar en qué tipo de Estado vamos a construir después de esto.
Y eso, y luego las características también que están tomando, digámoslo así, que ya no están, digamos, sobre líderes que conducían, carismáticos, que daban discursos emotivos, ¿verdad? Que la gente seguía y aplaudía y se motivaba en torno a ellos, sino más bien nos movemos desde nuestras propias individualidades, desde nuestras propias condiciones que generan, digámoslo así, pues, o de nuestras propias indignaciones también, ¿verdad? Y prueba de ello, pues, es de que también los encamisados blancos salen a decir, miren, ya no queremos más bloqueos. Bueno, y los que salen armados, ¿verdad? Y le disparan a la gente, ¿verdad? Pero, digamos, ahí el problema, digamos, es que hay que ver esa característica también, ¿verdad? Y esa característica, siento yo, que puede generar, digamos, como un tipo de organización que pueda ser también más sostenible, que puedan, digamos, empezar a generar procesos. Miren, hay un ejemplo y con esto termino esto. Miren, no tengo la bola de cristal lamentablemente para explicar esto, pero miren, en México ellos se dieron cuenta de que Televisa y estas grandes televisoras se habían apropiado de lo que ellos habían pensado como el imaginario popular. Entonces, ellos supuestamente manejaban eso. Entonces, también es un proceso que aquí mismo en Guatemala también hemos visto su eclipse, ¿verdad? Porque digamos aquí y empezamos a ver, digamos, cómo esto ha cambiado digamos, también con las redes sociales, pero es importante también ver un punto que ellos trabajan. Fíjense que ellos empezaron a generar un proceso que le llamaron, quizá ustedes ya lo conocen mejor que yo, el proceso de alfabetización política. Porque es cierto que también mucho, digamos, de las clases populares están también desarticuladas, están también, digamos, sin ningún tipo, digámoslo así, de vínculo, pensando porque también, miren, también tienen razón, o sea, también nunca nadie ha hecho nada por ellos, nunca también nadie, nunca, mucho menos el Estado, ¿verdad? Sino que ellos han tenido que rebuscarse para ver cómo salen adelante. Y entonces, ahí hay un proceso también de hormiga, de hormigas que tenemos que ir trabajando también en este tipo de organización más popular, ¿verdad? Que para que no se apropien, digámoslo así, ellos de un imaginario, digámoslo así, popular, sino que más bien pues surjan, digamos, estos elementos de la organización. Muchas gracias, Marlon. A nombre de nuestra audiencia y también de todos los que están detrás de tus esfuerzos de comunicación, pues te agradecemos tu disponibilidad, esa cuestión de actitud, de acercarte con la audiencia, de sacar tu tiempo y sobre todo de reflexionar, de pensar. A Marlon no solamente lo hemos visto en la academia, también lo hemos visto en las calles, y claro, el texto que mencionaba él, que también lo hemos revisado, está en Ocote, ¿no? Revísenlo, mírenlo, ¿no? Y hay que buscar también reflexiones de esa naturaleza. Pero entre También, perdón, disculpa, solo una, ahí con eso, hay dos columnas que también me gustaría sugerirles. Está la columna de Diego Vázquez Monterroso, que tiene datos históricos de estos momentos, digamos, en prensa comunitaria, y la otra es una propuesta que está en un blog de Tangente, eh, que dice cómo se negocia una transición democrática, y ellos ponen hacen una relación ahí entre duros, blandos, moderados y maximalistas. Véanla, es interesante. Ahí, digamos, se ve también como una beta más urbana, digámoslo así, de este análisis. Los pueblos indígenas aparecen por allá, un poquito ahí. Bueno, sí aparecieron, así como, bueno, qué bueno que aparecieron, pero es, digamos, como entonces sí me gustaría, digamos, que vieran también, digamos, estas dos propuestas y que pueden servir también para el análisis que estamos haciendo. Por supuesto que sí, es importante revisar esos textos que nos miran desde el ámbito urbano y desde el ámbito, digamos, de la modernidad escolarizada, ¿no? Pero ante todo, amigas y amigos, usted que me está viendo al otro lado de la pantalla, es importante que observes, que acompañes, que sientas la sensación térmica, ¿no?, de estos espacios movilizados.
¿Para qué? Para poder entender cuánto de lo que se dice, ¿no? Es una suerte así de la ilusión o el deseo que quisiéramos que estuviera ocurriendo lo que estamos relatando sobre el suceso, ¿no? O sobre el hecho, y cuánto efectivamente es, ¿no? Lo realmente, digamos, tangible. Porque aquí podríamos caer, y con eso cerramos esta tertulia, podríamos caer en una suerte así de idealización, mitificación de ciertas, digamos, realidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, los pueblos indígenas, los más demócratas en este momento, ¿no? Y la reserva moral, ¿no? E incluso intelectual, no es verdad, ¿sí? Porque nosotros no venimos del cielo despejado. Nosotros nacimos en un contexto, ¿sí? Modernizado o modernizante, en un contexto permeado, digamos, por los valores, ¿no? O antivalores, como quieras llamarlo, como puede ser la corrupción, etcétera. Y en ese sentido, los corruptos no solamente son esos tres cabezas de turco que mencionábamos. En buena medida la corrupción ocurre porque nosotros como personas lo hemos permitido y lo hemos prohijado. Y en consecuencia, entonces, ¿no? No podemos en este momento caer en esa ilusión, digamos, de decir los 48 o los 51, que ahora creo que son 51, no son 48 cantones, no son más, son los ideales, ¿no? Y entonces el día que se equivoca, se nos cayó, lo destruyó. No, no, simplemente son hijos de la historia igual que nosotros. Pero por lo tanto, estas tertulias valen, vamos a volver mañana con otra tertulia, con otro abordaje, y por favor, Marlon, no te alejes, queremos tenerte en otro momento también para seguir platicando sobre todo esto que planteabas de democracias, no, revoluciones en sujeto, democracias en sujeto, ¿qué planteabas del compañero colombiano? Esto a raíz de la experiencia esta idea surgió a raíz de la experiencia de 15M, ¿no? Pero revisaremos también, sería interesante qué fue lo que pasó con el Madrid movilizado, ¿se acuerdan? En el 2015, 2014, ¿no? Y salió Podemos, mire cómo quedó Podemos a nivel político, y entonces en qué termina todos esos procesos. Nos sería interesante reflexionar porque todo vale reflexionar en este momento. Aquí las categorías de comprensión duras, ¿no? Que teníamos, sociológicas que teníamos, ya no funcionan al parecer, ¿no? Hay que ir ojalá pergeñando nuevas categorías de competición. Marlon, muchísimas gracias por tu tiempo, no te quito más tiempo, pues, y nos veremos próximamente. Y amigos y amigas, muchas gracias por vuestra atención, nos veremos, chao.